lo explico acá. Sí lo puse con H porque veo que eres un poco ignorante. No, mi amigo, lo puso con H porque no conoce de ortografía. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo le va? También, gracias a Dios, bien. Nomás le quería hacer unas preguntas. Pero antes de eso, ¿a qué iglesia pertenece usted? Soy evangélico pentecostés. Evangélico Pentecostés. Sí. Sí sabe lo que es ser evangélico y ser pentecostal. Llevarlo al Evangelio de Jesucristo y el hablar en lenguas. No, no, El día de Pen- evangélico, ese término no está en la Biblia. Pentecostal son las denominaciones que empiezan en 1906. Entonces no tiene que ver con llevar el Evangelio de Cristo, porque ustedes que se llaman cristianos no son la iglesia cristiana primitiva, porque ustedes empiezan en 1906, pero el protestantismo empieza en 1517, un 31 de octubre. Por cierto, ya van a cumplir años. Entonces, eso es lo que le han hecho a usted creer, de que son la iglesia primitiva, pero no. Por eso yo le hacía esa pregunta. Y esto no es para que me crea, sino usted busque a ver si lo que yo le digo es verdad o no. Entonces a eso lo invito, a ver si los pentecostales estaban en el siglo primero. ¿No sabía usted eso, mi amigo? Bueno, yo lo que sé es que nos llamamos Pentecostés por el derramamiento del Espíritu Santo, el día de No, Pentecostés. no, eso es lo que usted cree. Sí. Nacen en Estados Unidos, en la calle Azusa. No, Nacen en 1906. sí. En 1906. ¿Sabía usted eso? No, yo cuando me convertí, no, yo no aprendí nada de eso. Yo estudiando la Biblia hice algunas declaraciones. ¿Cuáles eh, declaraciones? Aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador, No, pero allí, arrepentirme de mi vida y el Señor me perdonó. no, allí lo engañaron. No, entiende, escúchame tantito. Y mi vida empezó a cambiar, conforme iba leyendo la palabra de Dios, el Espíritu me hablaba. Oh, el Espíritu le hablaba. Ajá, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo puede llevar a una secta, Mire, le voy a decir, ¿por qué dice que el Espíritu Santo lo puede llevar a una secta? porque el Espíritu Santo no lo conduce al error. Claro que no Y lo conduce. estar en una secta es estar en el error. ¿Por qué dice que estar en una secta? Una secta, ¿sí sabe lo que quiere decir una secta? Sí, usted Que es sabe. ¿Sabe usted que es una secta? que sí, yo sí sé que es una secta. Una secta ¿Qué? es lo que enseña. ¿Cómo? Una secta es lo que enseña. ¿Cómo lo que enseña? Sí, si nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, como dice que somos una secta, nosotros enseñamos la palabra de Dios. No, no entiende. Secta es sectorizar, cortar, seccionar. Es algo que se separa del cuerpo. Entonces, el protestantismo, Lutero, se separa de la iglesia, entonces surgen nuevas. Antes de Lutero ya estaba una sola iglesia. Entonces, a usted, no, secta es lo que se enseña. No, no, secta es una denominación surgida de la iglesia. Y se lo voy a mostrar Ajá. en un libro evangélico. Se lo voy a mostrar en este libro que se llama
Diccionario teológico. Aquí está, este es evangélico. Ajá. Teológico ilustrado. Se lo voy a mostrar porque no es lo que yo diga, sino lo que yo pueda demostrar. Ajá, Usted sí. me imagino de que es una persona sensata, una persona pensante. Entonces, no me crea a mí, sino pues piense por qué los libros con los que estudian los pastores dicen algo contradictorio a lo que les enseñan a ustedes. Le voy a mostrar, aquí está. Para que usted vea, no se lo voy a leer yo, sino que le voy a mostrar acá. Acá está. Dice, en sentido, aquí dice, en sentido estricto, secta es un grupo que se separa de los grupos religiosos existentes, tales como los primeros cristianos que se separaron del judaísmo, o los reformadores que se separaron de la iglesia de Roma en el siglo XVI. Entonces, se separa el protestantismo en el siglo XVI. Esto es un libro evangélico. Sí. Esto, entonces, no, yo pues no es que yo le quiera engañar. No, este libro es evangélico. ¿Y Es ese evangélico. dónde lo puedo conseguir? Usted lo compra en cualquier librería evangélica. Ok. Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco La Cueva. Entonces, yo, si usted ve, tengo muchos libros y la mayoría no son católicos. Pero esos libros muestran que la iglesia primitiva es la iglesia católica. Entonces vemos que en la definición de secta dice que es un grupo que se separa de un grupo religioso. Entonces, le quiero mostrar también sobre la iglesia, le quiero mostrar sobre los pentecostales, sobre las pentecostales. Aquí está, y le voy a mostrar en un libro que se llama Diccionario de Religiones. Le voy a mostrar que efectivamente los pentecostales nacen en 1906. Entonces, como pensante, yo tengo que decir, bueno, si a mí me dicen que es la iglesia fundada por Jesús, ¿y por qué no estaba en el tiempo de Jesús? ¿Por qué no estaba en el tiempo de Jesús, sino que empieza 1900 años después? Eso me tiene que hacer a mí como pensante, me tiene que hacer a mí decir, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Si me dicen que es la fundada por Cristo y yo veo de que no es así, entonces lo que tengo que hacer es, y entonces, ¿cuál iglesia es? Entonces, aquí hay varias pentecostales. Bueno, Dígame. ¿por qué dice que, o sea, que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Porque yo se lo puedo mostrar. Pero, a ver, ¿me podría dar una cita bíblica? Bueno, primero, sí le puedo dar citas bíblicas, pero usted tiene que usar la razón. Sí, sí, por eso, Va, pero usted, sí, permítame tantito. le Le escucho. pido una cita bíblica para yo apuntarla y poderla analizar. ¿Sí? Bien, Mire, le voy a decir una cosa. dígame. Yo cuando me convertí al cristianismo nací de nuevo. ¿Sí? Pero cuando nace uno de nuevo, no entiende lo que es uno el cristianismo. Y yo cometí errores, yo se lo digo a usted, hijo, porque
Yo cometí errores y se apagó el espíritu dentro de mí. Yo creo que si yo no tuviera el espíritu, o sea, si tuviera el espíritu, yo creo que no estaría aquí platicando con usted. Le voy a mostrar lo que yo le estoy diciendo. Ajá. Lo que yo le estoy diciendo no es cosa mía, sino porque yo lo he leído y ya le voy a responder a lo que usted dice. Vamos a ver, aquí está. Lo que yo le acabo de decir a usted. Aquí está. Lo que yo le acabo de decir, se lo voy a mostrar en este diccionario de religiones. Vean, No, dice, pentecostales, iglesias pentecostales. También se conoce como pentecostalismo. Familia de iglesias cristianas. El pentecostalismo es una continuación del movimiento de santidad de iglesias del siglo XIX, pero adoptó nuevas formas. Entre sus primeros líderes estuvieron Charles F. Parham, fundador de una escuela bíblica en Topeka, Kansas, y William J. Seymour, que dirigió un gran avivamiento religioso en Los Ángeles, California, en la calle Azusa, en 1906. En 1906, o sea, nacen en 1906. Eso es lo que yo le estoy diciendo. En la calle Azusa, dice, el movimiento enfatiza los dones del Espíritu, hablar en lenguas y sanidad divina, dice. También promueve una forma emotiva y libre de adoración, caracterizada por continuas alabanzas a Dios. Entonces, lo que yo le estoy mostrando es que su denominación no es la iglesia primitiva. Nace en 1906. no, pero yo le hice la pregunta de que si usted me podría mostrar que la Iglesia Católica es la que fundó Jesucristo. Pero le Sí, vamos para allá. dije Vamos que para si me allá. podía dar el capítulo para yo poderlo apuntar y Vamos poderlo. para allá. Vamos para allá. Sí, Solo que católica no es nombre. ajá, Católica no es nombre. Vamos, sí, déjeme pues explicar. Primero, ajá, Jesús viene hace 2000 años, casi 2000 años. ajá, Ese sí, Jesús funda una iglesia, no le llame iglesia si no quiere, es un grupo de personas a los cuales los manda a predicar. A ese grupo los manda primero los reúne y él empieza a instruirlos para ajá, mandarlos a predicar. sí, Esos son enviados a todo el mundo, sí, a todo el mundo. Entonces, ellos, unos van por una comunidad, otros van a otra, y a esa comunidad se le da el nombre del lugar físico. Colosas, la iglesia de Colosas. Éfeso, la iglesia de Éfeso, a la cual le manda cartas San Pablo. Corinto, que es una isla griega, y así la iglesia se va expandiendo, una sola. ajá, Una sola. Recuerde que esa única iglesia, sus líderes eran seres humanos que iban a morir. Entonces, si iban a morir, necesariamente era que hubiera una sucesión, porque si no, se acababa la iglesia después de la muerte del último, que fue el apóstol San Juan. Y si hubiera terminado en el momento que muere el último de los apóstoles, ni Biblia tuviéramos. Tenemos Biblia gracias a una iglesia guiada por el Espíritu Santo, pero no me quiero expandir mucho. Entonces, bueno, dice Isaías 49:6, dice, pues no me es suficiente que lleves la salvación a las 12 tribus.
te pondré como una luz para que lleve mi salvación hasta los confines de la tierra. Isaías 49:6. Entonces, ese grupo se ve expandiendo, una sola iglesia. No eran miles de iglesias, existía una sola, el catolicismo. Nosotros vemos que a la iglesia de Roma, se le escribe una carta. ¿Cuál es esa iglesia de Roma? Usted lo sabe. Entonces, el catolicismo estaba Oriente y Occidente. Entonces, Occidente, tenía la cátedra de Pedro, el primado de Pedro, lo que se dice que es el pastor del rebaño. En el año 107 se le llama católica. ¿Por qué? Porque esa iglesia ya está en todo el mundo hasta entonces conocido. Bueno, a ver, Todo el mundo hasta entonces conocido, y así se le llama católica, aunque no de nombre, sino se la describe. Entonces, usted no puede mostrarme que había otra iglesia antes de 1517. No existía ninguna. Y escuche esto, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, apacienta mis ovejas. Ese apacentar es pastorear, liderar, regir, gobernar. Lo que dice San Juan 21:16. Entonces, Jesús dice, Pedro, ¿me ama más que esto? Sí, apacienta mis ovejas. Las ovejas de Cristo tienen un pastor que es Pedro o uno de los sucesores. Entonces ya en el 107, San Ignacio de Antioquía le llama, dice, la iglesia es católica. Lejos estaba de que naciera el protestantismo. Entonces, usted me dice, dame el texto donde diga católica. Bueno, allí, por ejemplo, Hechos 9:32 en griego lo menciona. Pero, si yo le digo a usted, deme, un texto de la Biblia que diga Iglesia Asamblea de Dios, Iglesia Pentecostal, no existe. No existe. No existe. Entonces, si usted es honesto, se va a dar cuenta que la cristiandad caminó 16 siglos antes que existiera un tan solo evangélico. Y dice, es que nosotros, el católico odia el evangelio. No odiamos el evangelio, porque el evangelio es un relato que está en 4 libros, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Nosotros predicamos el evangelio. Ahora, cuando el hermano separado dice evangelio, refiriéndose a una denominación, allí pues estamos mal. Le escucho. Bueno, ahí cuando me dice que el apóstol Juan fue muerto, Jesucristo hizo más discípulos, porque dice que en un día se convirtieron 500, ¿sí? Entonces, ¿mandé? 3,000. Bueno, 3,000. Entonces, si muere Juan, pero él manda a todos, todo el que se convertía al cristianismo, dice que los mandaba a predicar. Entonces muere Juan y yo creo que quedaron más que siguieron hablando del cristianismo. No, sí, pero eran enviados, no Por era eso, que cualquiera podía predicar. Entonces, eso está en la historia. Usted ya ha escuchado, ¿sabe usted quién es Eusebio de Cesarea? No lo conozco. El más grande historiador cristiano. Ajá. Nace en el
369, 72 y muere en el 339, si mal no recuerdo. Este es el más grande historiador cristiano. Al decir cristiano, me refiero al cristianismo primitivo, no al protestantismo, al sectarismo. Entonces, yo pues tengo este libro, se llama Historia Eclesiástica. Historia Eclesiástica, entonces le quiero leer por acá, le quiero leer algunas cosas, tal vez le sirven para ver cuál era la iglesia de la cristiandad primitiva. Entiendo, ustedes son cristianos, pero de denominaciones que no vienen, porque no fueron la iglesia fundada por Cristo. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí la Biblia, que tenía los libros deuterocanónicos que le faltan a su Biblia. ¿Por qué? Porque se los quitan. Me imagino que a ustedes le han dicho que a la Iglesia Católica le agregó más libros, pero no es que le haya agregado, el protestantismo se los quitó. Yo tengo allá la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina de 1569 y no se los habían quitado todavía. En 1825 se los quitan. Aquí le voy a leer, dice en el año 79 del primer siglo. Cuando Vespasiano hubo reinado 10 años, su hijo Tito le sucedió como emperador. Tito es el que comanda las hordas para destruir el templo de Jerusalén en el año 70. En el año 79, dice, en el segundo año del reinado de Tito, Lino, obispo de Roma, de la iglesia de Roma, cedió su cargo a Anacleto después de haber estado 12 años en el obispado. Entonces, aquí vemos algo que se le llama la sucesión apostólica. Estamos viendo la iglesia apostólica, la iglesia católica en el siglo I. Todo lo que pueda venir, todo lo que venga después, usted lo tiene que pesar de acuerdo a la realidad. La realidad es el protestantismo nace en 1517, un 31 de octubre, y los pentecostales nacen nacen en 1906 en Estados Unidos. Esa es la realidad. Bueno, ahora Pedro nunca fue a predicarle a los gentiles. No fue a predicarle a los gentiles. No. ¿Y Cornelio qué era? En Hechos 10, ¿qué era Cornelio? A ver, Hechos 10, ¿qué era Cornelio? Hechos 10. ¿Y Dice eso que era un centurión. ¿De dónde? De la compañía llamada La Italiana. La Itálica. Entonces, ¿era gentil o no? Bueno, pero Pedro nunca lo mandaron. Él fue y predicó en Roma a los judíos que vivían en Roma. Léame Hechos 15:7. Hechos 15:7, a ver. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cómo? Que les predicara a los gentiles, perdón. Sí, a los gentiles que oyesen por su boca de él el evangelio. Entonces, pero aquí está hablando Pablo. No, sí, Pedro, perdón. Pedro. Entonces, sí. Le pregunto, ¿a quién mandó a los gentiles? Ese también fue Pedro. ¿Y a los 12? ¿A los 11? ¿No los mandó a los gentiles? ¿A los judíos? No, a los 11. ¿A los Vayan 11? por donde le dice San Mateo 28:16 en adelante. Vayan por todo el mundo. Ajá.
vayan por todo el mundo. Entonces, ¿los mandó a todos o a solo a los judíos? Bueno, pues nunca se oyeron que los 11 vinieran a predicar acá, ¿cómo se llama? Al continente americano. No, pues imagínense, en ese tiempo no lo habían descubierto. Entonces, ¿cómo fue que se predicó el evangelio? Acuérdese en qué tiempo viene. Saludos, mi hermano José Carlos. Entonces, ¿cómo iban a venir si no lo habían descubierto? No, yo pienso que los que estaban nomás a los alrededores, los gentiles que estaban a los alrededores. Pero usted dijo que no le predicaron a los gentiles, ahora dice que sí. Bueno, sí me equivoqué. Bueno, qué bueno que lo reconozca, pero decirle de que los 12 fueron enviados a todo el mundo. Sí. Es bueno que usted reconozca, pues, que sí, el envío fue universal. Si está la palabra en la Biblia y uno está creyendo, debe de creerlo, por si no está, ¿cómo voy a creerlo? Lo que no ¿En qué está, no va a creer? en lo que no está, O sea, usted no cree que el evangelio lo no, trajo la sí, Iglesia Católica a América. No lo cree porque no está en la Biblia. no, bueno, ahora ya se ha expandido en todo el mundo, ¿Cuál pero no, iglesia? perdón, ¿Cuál iglesia es el que predica aquí en América? pero a mí no me predicó ni la Iglesia Católica, los que me predicaron fueron unos cristianos, Protestantes, sí, me hablaron pentecostales. No, sí, mi amigo, ¿quién es el que trae el evangelio a América? no sabría decirle, La Iglesia Católica. sí. Ahí está. Mi hermano José Carlos, ¿algo que quiera aportar? Entonces ya me baja, ya, No, 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 pues aquí estamos conversando con usted. ajá. Entonces, el punto es que usted, con usted se puede dialogar. Hermano José Carlos, algún aporte que Lo que quiera. pasa es que si va uno a platicar, pues debe de platicar uno y darle un tiempo también al otro para que hable, porque si va a estar uno hable y los dos hablan al mismo tiempo, los tres, pues ¿cómo se va a escuchar lo que está diciendo? No, por eso yo le pregunté, Cornelio, Sí, ¿a qué era? Entonces usted habló. No me va sí, a decir que solo yo he hablado. no, Por eso no, yo le pregunté. Y a los claro, 11, ¿a dónde los mandó? a Por eso, predicar. dice, Sí, quizás los que estaban allí nomás le predicaron. Eso no sí, está en la Biblia, eso lo dice usted. sí. Porque le digo que hasta América, pues no llegaron. No llegaron. Ajá. ¿Quiénes? ¿Se murieron? Ya no estaban para 1492 que llegan a América. Yo creo que ya no estaban para durar tanto Igual. tiempo. Sí, mi hermano José Carlos, bienvenido. Bendiciones, Dios los bendiga. Fíjense que esto es el dato interesante porque está la historia, está la patrística, están todos los resultados en el que te dicen, ¿sabes qué? La Iglesia Católica tiene razón. El detalle está que sí, al hermanito desde pequeño sí se le hablaba de la iglesia, sí se le indicaba a la iglesia, pero que le diera flojera o alguien de su familia le diera flojera llevarlos a la iglesia, eso fue un grave error, porque esa coherencia ya fue flojera del otro lado. Hay otros hermanitos que, como dice, con tal de ganar almas, tú dijeras para Dios, no realmente no son ganar almas para Dios, porque si quisieran ganar almas para Dios, los atraerían más a lo que es a la iglesia de Cristo, no a sus propias conveniencias, que es una cosa diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con respecto a la iglesia de Cristo? Muy sencillito. El hermanito dijo lo que está en la Biblia, yo lo creo. El detalle está que la Biblia no es la máxima autoridad, sino que la iglesia fue la máxima autoridad que trajo la Biblia, sino quien respalda la Biblia, sino esa máxima autoridad que vino, como dice primero antes, previo a lo que es la iglesia, que viene trayendo lo que es esa tradición, que lo que es esa enseñanza,
porque si no los hermanitos se pueden perder. ¿En qué sentido se pueden perder? Uno, cuando revisa la Biblia, tiene aparentes contradicciones, que de hecho todas ellas están hechas para que la gente que no está dentro de la iglesia se pierda. Ese es el dato interesante. Las aparentes contradicciones que están dentro de la Biblia, personas que no están dentro de la iglesia se pueden perder. Una pregunta muy interesante, que es ejemplo esta. El hermanito lo escuché que era pentecostal, nada más que no supe si era trinitario o unicitario, ese sí no se lo escuché. Unicitario. O sea, creo en un Unicitario, solo Dios en tres personas. perfecto. Jesucristo es el Todopoderoso, ¿verdad? Así es, amén. Es el Dios Todopoderoso. Así es. Hay un Hermano José problemita que Carlos, estoy encontrando. hermano José Nada más. Carlos, Sí. Ah, ese se lo vi hace ratito. Dije, ay, qué maravilla. De hecho, lo andaba buscando también. Porque dije, qué maravilla de libro. ¿Se llama su Este, diccionario? se se encontró llama lo que es el hermanito. Diccionario de Dificultades y Aparentes Contradicciones Bíblicas. Ah, a ver, ¿lo podría presentar otra vez para para apuntarlo? A ver, permítame, Y diccionario. mételo ahí en la pantalla. Esos libros, uy, cómo ayudan. Porque, ejemplo, una de ellas que también es bastante válida. Sí. Ejemplo, la unicidad, esa supuesta unicidad. O vamos a decir el bautismo. Hermanito, ¿cuál es el bautismo que mandó el Señor Jesucristo? Dice que por su sumersión por agua, ¿no? No, no, no. ¿Cuál es el bautismo que mandó el Señor Jesucristo? Ah, que se El que bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exactamente. ¿Por qué en el libro de los Hechos no encontramos bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Pero sí estamos encontrando que digan en el nombre de Jesús, porque de hecho ahí está lo que es un secreto apostólico, lo que no está escrito en la Biblia, sino que fue transmitido por tradición. ¿Por qué razón Jesucristo dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y los apóstoles, estamos viendo en Hechos de los Apóstoles, al parecer desobedecieron ese mandato y nada más bautizaron en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Jesús el Cristo? O sea, ni siquiera una fija así. Porque los ¿Por qué judíos, razón? porque Jesucristo dijo una cosa. porque los judíos no creían en Jesucristo. Por eso los bautizaban en el nombre de Jesucristo, para que creyeran que Él Sí, era el pero vuelvo a Cristo. la misma. ¿Por qué? Si Jesucristo mandó bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque así explícitamente así lo mandó. Claro. Explícitamente así lo mandó. Sí. Pero los apóstoles, al parecer, desobedecieron y dijeron en el nombre de Jesús así. Cristo mandó una cosa. ¿Cuál fue la instrucción de Cristo? Que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Bueno, no desobedecieron porque ellos bautizaban, pero como no creían los judíos, por eso ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo para que creyeran. Entonces, ¿tenían que bautizar como se les pegaba la gana o como Cristo indicó? Pero son válidos las dos formas de hablar para bautizar. No son válidas. De hecho, la misma historia lo dice. La misma historia lo dice de que no son válidas. ¿Por qué? Porque era un secreto apostólico. Aquel que estuviera entre los discípulos sabía que cuando se bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese era el bautismo en nombre de Jesús, o que venían de parte de Jesús haciendo ese bautismo. O sea, no era bautizar con un nombre, sino era bautizar de parte de, o sea, enviados de. Eran enviados del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando decían en nombre del Padre, sí, que eran enviados del Padre, digo, enviados en nombre de Jesucristo, era la relación de cómo envió Jesucristo. Bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? Hay uno que son enseñanzas de los apóstoles, conocida como la Didache, que por cierto hay algo que quiero añadirle al hermanito Martín, porque en San Ignacio de Antioquía no fue el primero en decir Iglesia Católica. Fue el primero que lo escribió. Pero antes, así, ya había como quien dice,
esa enseñanza para que después San Ignacio de Antioquía ya lo escribiera. Alguien que por fin lo dejara, como dice, por escrito, pero la tradición, como dice, ya estaba desde antes para que alguien por fin, en este caso San Ignacio de Antioquía, sí sea el primero en escribirlo ahí en sus aportes. Así que fue por primera vez por escrito. Están como varias oraciones que los encontramos por escrito, pero ya existían desde antes. Entonces, esa es una, ahora sí como dice, una supuesta contradicción, pero en realidad está muy clara cuando uno sabe que los apóstoles de Cristo lo hacían así, de esa manera, para ocultar el verdadero bautismo. ¿Por qué ocultar el verdadero bautismo? Por aquellos supuestos apóstoles que venían en nombre de Cristo. Esa también, porque hay que recordar otro de esos casos. ¿Iba a decir algo, Hermento Martín? Sí. Alex, para que usted entienda, bautizar en el nombre de Jesús es el mismo Jesús que bautiza por medio de las manos de un enviado. Vamos a leer aquí lo que dice San Juan capítulo 4. San Juan 4, si usted lo puede leer ahí, que lo siga conmigo. Y usted va a ver San Juan 4, 1 y 2. Dice San Juan capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, cuando Jesús, escuche esto, se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos, que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan. Eso es lo que ellos decían. Que él bautizaba más que Juan. Aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos por él. Ve que Jesús bautizaba, pero no con sus manos, sino con sus discípulos. Eso es en el nombre de Jesús. Hoy día el sacerdote bautiza, pero en el nombre de Jesús, como enviado, pero bautiza diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús es que él bautiza en la persona de Cristo. O sea, Cristo bautiza por medio de su ministro enviado. Ahí, mi hermano. Bueno, ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué bautizan a los bebés? Contéstele, mi hermano José Carlos. Sí, a ver, De manera rápida, hay que recordar que antes se practicaba la circuncisión. ¿A qué edad se practicaba la circuncisión, hermanito? A los 8 días de nacido, ¿no? ¿Y cuál es la nueva circuncisión? No, pero una cosa de la circuncisión era cuando les quitaban un pedacito de piel para ¿Qué saber significaba esa circuncisión? ¿Qué significaba esa circuncisión? que eran parte del pueblo de Israel. ¿Y qué más? No más que eran parte del pueblo de Israel, ¿Y qué más? nada más. ¿Nada más? Sí, ¿Dios no se convertía en su Dios? sí. Entonces, no era nada más pertenecer al pueblo de Israel, también Dios se convertía en su Dios y entraban dentro de sus estatutos, dentro de sus leyes. Ahora, ¿cuál es la nueva circuncisión según el Nuevo Testamento? No, pero no es el bautismo, por eso dice, o sea, las palabras, o sea, hablaba de la circuncisión en el antiguo y del bautismo, habla de bautismo. Te lo leo entonces, Colosenses capítulo 2 del versículo 11 en adelante. En él también fuiste circuncidados. Recuerda que nosotros no tenemos circuncisión. La circuncisión era a los 8 días. Sí. En él también fuiste circuncidados. Entonces ya estamos perteneciendo a la circuncisión que era a los 8 días. Pero sigo leyendo. Con circuncisión no hecha a mano. Claro. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. En esta circuncisión no hecha a mano y también sepultados con él en el bautismo, porque eso también es el significado teológico, pasar de la muerte a la resurrección. Ese es el significado también. También hay un significado, de hecho, carnal, ahí en cuestión de la circuncisión, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y otra más. Pregunta, tú ya fuiste bautizado, ¿verdad? Me imagino por segunda vez. Sí. O más veces. Bueno, ahí te va. Vamos a ir nada más a la primera.
Si un bebé, tú ya perteneces a Cristo, ¿verdad? Ajá. Y el bebé, si no es bautizado, ¿le pertenece a Cristo? Dice que de ellos es el reino de los cielos. No, 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 no. No, no ¿Ya dice está eso. revestido de Cristo el bebé que no está bautizado? No, No está revestido de Cristo. Entonces, no. ¿cómo puede decir que le pertenece a Cristo o ya está revestido de Cristo si no está bautizado? Pero ¿cómo puede decir el bebé? O sea, ¿cómo puede decidir el bebé? Muy sencillo, dice. Te lo leo primero por este lado. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos de Cristo estáis revestidos. Ahorita Y la luego cita. hasta el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y atención con esta promesa. Vámonos a lo que es primera de Corintios capítulo 10 del versículo 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1 y 2. Te voy a dar, y fíjate dónde nos va a mandar esto. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1 y 2, que nos dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, nada, aquí uno sí y uno no, no, todos así. Y todos en Moisés fueron bautizados, esta es la sombra de lo que hoy en día tenemos, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos fueron bautizados. Vámonos un momento para allá. Estos que no tienen conocimiento del bien ni el mal, Deuteronomio capítulo 1, versículo 37, en adelante, ¿cómo lo dice? También contra mí se airó el Señor por ustedes y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, aquí están los niños, de los cuales dijiste que servirían de botín. Estos son los que no circuncidaban, sino que entregaban a los demonios. Porque si los circuncidaban, tenían que ser, como que dice, de Dios. Tenían que pertenecer al pueblo. Pero estos que no fueron circuncidados, y de hecho pasaron la nube y el mar, como dice, fueron bautizados, estos ya fueron entregados a Dios. Vuestros hijos que dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, fíjate, no tienen ni conocimiento del bien ni el mal, ellos entrarán allá, a ellos se los daré, y ellos la heredarán. Así, estos que no tienen conocimiento del bien y el mal, que han sido bautizados, son los que sus padres, pasando a través de lo que es ese bautismo de Moisés, así, pasando de, como dice, de la muerte a la vida, han sido entregados a Dios y tienen esas promesas de Abraham. Tienen esas promesas de Abraham. En el caso del Nuevo Testamento, hemos sido revestidos de Jesucristo y ya tenemos esas promesas de Abraham. Y por cierto, dato curioso, esto lo quiero añadir porque inclusive lo puedes encontrar como datos dentro de tu Biblia. Normalmente hermanitos protestantes manejan Marcos 16:16, que de hecho normalmente los libros más antiguos, los escritos más antiguos, no llegaban a Marcos 16:16, llegaban hasta el 8. Llegaban hasta el 8 en los escritos más antiguos. Pero sí encuentran el Mateo de 28:19 entre los escritos más antiguos. Pero quiero recalcar esto nada más. Fíjate, hermanito, aprovechando que dijiste, los niños, ¿cómo van a creer? Que de hecho, los bebés también pueden hacer alabanzas a Dios. No, esa también aparece en la Biblia. Sí. Marcos capítulo 16, pero lo leo desde el 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Toda criatura es toda criatura, en este caso desde bebés, adolescentes, ancianitos, todos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, que es la que te enseñaron a ti. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Claro. Un bebé, ¿cómo va a creer? No cree porque todavía no tiene entendimiento. El que no cree será condenado. Ajá. Entonces, ¿cómo va a creer un bebé? No puede creer. Entonces, estás condenando a los bebés porque esto es una contradicción muy grave dentro del pentecostalismo. Es que Y mira, no existe un versículo en el que diga, así, porque la que tú me quieres manejar haciendo referencias que son del reino de los cielos, los niños son del reino de los cielos, así no dice. Así no dice. Dice los que son como niños, no que los niños. Le voy a hacer una pregunta, Alex. Una pregunta. Sí. Si usted como padre de familia
tiene un hijo pequeño, pongámosle 1 año, le Sí, pregunto, si se muere sin el bautismo, ¿entra al cielo? sí, Entra al sí entra. cielo. O sea, para usted, al cielo se entra sin bautismo. Sí, porque cuando el ladrón que estuvo en la cruz no se bautizó, Pero ¿cuál bautizo iba a recibir? el del agua. No. Porque- ¿Sabe por qué? Ajá. Porque el bautismo cristiano es el que nosotros recibimos. Cuando Jesús manda a bautizar, cuando Él muere, resucita y da instrucciones. San Mateo 28. Sí. Entonces, Jesús todavía estaba en la cruz, no había mandado a bautizar todavía. Ahora, usted me dice a mí que un niño de 1 año Ajá. no necesita bautizado para ser bautizado para entrar al reino de los cielos. Ahora le voy a leer lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice, vamos a ver, San Juan capítulo 3. Vamos a ver. Dice, dice, Jesús respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo, ¿cómo puede ser nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu, ¿usted está de acuerdo que ese es el bautismo? Sí, sí, el bautismo. No puede entrar en el reino de Dios. Sí. Entonces, vea que la responsabilidad es suya, porque si ese niño no se bautiza, no puede entrar en el reino de Dios. Ajá. Entonces, ¿qué haría usted si el niño está a paso de muerte? No. Yo le Si voy a la hacer. Biblia dice que no puede entrar, vamos a volverlo a leer. En verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Usted dice que sí puede entrar en el reino de Dios sin bautismo. Lo Sí. nacido de la carne es carne. Ajá. Lo Sí. nacido del espíritu es espíritu. Bueno, No, ahora yo. voy a terminar Hermanito de Martín, leer. nada más una, pero Termino de nada más leer. me tengo que Termino de retirar. leer. Dice, no te asombres que te ha dicho que Espérate, no te tienes que vayas. nacer de lo alto. Entonces, Ajá. dice, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ajá. Entonces, ¿qué hace usted si la Biblia dice que no entra y usted tiene Ajá. un niño y usted lo puede bautizar? ¿Qué haría usted? Mire, pero ahí está hablando de la espiritualidad, no está hablando de la carne, ¿sí? Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Si usted bautiza a un bebé de chiquito y este bebé crece y empieza a pecar, ¿usted lo va a volver a bautizar? No. 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 Entonces, ya le voy a dar paso, hermano José Carlos. Entonces, usted dice, habla de espiritualidad. La Biblia no dice Sí, eso. Dice el que nace de la carne es carne. El que sí, nazca, claro. te he dicho que es necesario nacer del agua y el que nace del espíritu Del es espíritu. espíritu. Entonces, Ajá. estamos de acuerdo que Entonces, cuando el niño nace es carne, sí, pero es necesario que por el bautismo nazca al espíritu, porque dice el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. bueno, Dice que entonces, sí, ajá, entonces por ese bebé, entonces todavía no ha nacido. ha nacido de Ya la nació. carne, que es de la mamá. De la carne, pero ahí está diciendo el que no nace del agua y del espíritu. Correcto, O sea, porque está nace, hablando del espíritu, ¿eh? O sea, ¿por eso qué? ya es una cosa espiritual de lo que Porque está el hablando ahí. espíritu, Porque dice, vamos a leer la Biblia, lo que ¿me dice permite tantito? Hechos 2:32. Así se nace Hermanito, del nada más, espíritu.
nada más para retirarme, pero ahí me dio curiosidad nada más porque dijo, es que cuando el niño crece y lo tienen que volver a bautizar para el pecado. Hermanito, tú que fuiste bautizado 2 veces, ¿sigues pecando? Mira, ¿qué dice que tomar la... No, 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 hermanito, la pregunta le hice bien y clara. ¿Sigues pecando, ya sea voluntaria o involuntariamente? involuntariamente sí, Entonces sigues pecando. sí, sí sigo. ¿Necesitas bautizarte otra vez? No, Ahí está. Entonces, hermanito, ahora sí me tengo que retirar. ajá, Mucho, pero qué bueno mira, que respondiste con ajá, sinceridad, porque ya mira, te tenía preparado por si decías que ya no pecabas. Pero no, bueno, sí, hermanito Martín, me tengo somos, que retirar, tengo un porque compromiso. Bueno, hermano, Una bueno, bueno. disculpa, don Martín. Dios Bueno, los mi bendiga. hermano, claro, claro. sí, Dios te Bendiciones. bendiga. Buen viaje. Sí entendió Alex que el Sí, bautismo es necesario, es necesario. Ahora usted dice que voluntariamente no peca, pero eso no existe. El pecado es voluntario, sí, es voluntario, porque si usted va en un vehículo y se le zafa una rueda y sí, usted desvive a alguien, ese no es pecado, porque no lo hizo con premeditación. ajá, El pecado es la desobediencia a Dios, obrando sí, el mal. Entonces, sí, si usted hace algo, involuntariamente, ese no es pecado. sí, Entonces, sí, 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 lo entiendo. el punto Pero es que el bautismo es necesario para la salvación. Es dice necesario que, ajá, dice que el bautismo en agua, dice, ahora no quita la inmundicia, o sea, los pecados que no los No, quita. no, no es así. La inmundicia es la suciedad corporal, no es un baño con jabón, con qué champú, me voy a quitar la suciedad. No, no, no quita la suciedad física, sino espiritualmente le quita el pecado, El que es un- una mancha Ujú, interior y no exterior, no es fango, sí, no es pintura. Por eso dice Tito 3, vamos a ver cómo le llama lavamiento. Vamos a ver Tito 3:5. Dice Tito 3:5, dice, Él nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Ve que es un baño interior y no exterior. sí, es un baño espiritual, Eso. Entonces, es un baño sí que espiritual. dice la Biblia, el que no nace del agua y del Espíritu, o sea, en el bautismo, no entra al cielo. Sí, pero es espiritual lo que está diciendo ahí de vida en el espíritu. El agua es espiritual. Sí, no es algo carnal como lo El agua es vemos. agua espiritual. Sí, Sí es agua espiritual. ajá, sí. No, eso no existe. ¿Mande? Eso no existe. Agua espiritual no existe. Pero la palabra tiene poder, es como si fuera baño de agua No, espiritual. no, esa es otra cosa. Agua, ¿qué? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice Hechos 8. Entonces, agua es agua. Entonces, eso de agua espiritual, eso no existe. Ahora, medite estos textos que yo le he dado, medítelos porque es importante. Y le voy a dar una prueba arqueológica. Escuchen los pruebas arqueológicas que son monumentos o epitafios encontrados en las catacumbas de la iglesia primitiva, el cristianismo primitivo. Encontraron epitafios en tumbas y vea lo que decían. Dice, aquí descansa Arquilla, recién bautizada, tenía 1 año y 5 meses cuando falleció el día 23 de febrero.
Dice, nacido en nombre de Pascasio Severo, el jueves de Pascua, dice, día anterior a las nonas de abril, quien vivió 6 años, recibió, dice, la gracia el 11 de las calendas, o sea, fue bautizado el 11 de las calendas de mayo y depositó sus almas bautismales en el sepulcro la octava de Pascua. Otro. Aquí está puesta Veneriosa, recién bautizada, que vivió 6 años. Falleció el 8 de las idus de agosto. Y siguen más. Entonces, aquí usted puede ver pruebas arqueológicas, científicas, que encontraron tumbas de bebés, incluso de 1 año y 5 meses ya bautizados en las catacumbas de la iglesia primitiva. Entonces, pues si usted no acepta esas pruebas arqueológicas, yo no puedo hacer nada. Usted lo toma o lo deja, es decisión suya, pero es de la iglesia cristiana primitiva de las catacumbas. Entonces, espero poderle haber ayudado. Así que gracias, Alex. No, sí está bien la plática acerca de la palabra, ¿no? Conocer, o sea, porque le digo yo de niño, pues no, yo no tenía así mucho acercamiento a la iglesia católica, sino que cuando me predicaron a mí, me hablaron del evangelio, me hablaron unos evangélicos. Entonces de ahí empecé a leer la Biblia, por eso a veces le hacía comentarios, porque hace ratito que le había puesto ahí lo de Baruch capítulo 6. Este es otro libro, mire, no todo el que me dice Señor, Señor. De ahí tomé lo de los epitafios, Sí, de este otro libro. Entonces, pues siga estudiando, siga leyendo, pues porque usted es una persona racional, que usted puede decir, bueno, esto voy a ver si es cierto lo que me están diciendo. claro, Y y si le sirve a usted, qué bueno, si no le sirve, pues qué bueno también. no, No se ha o sea, perdido nada. sí sirve porque se aprende algo, ¿no? Claro, Y si está dentro de la Biblia, pues qué mejor, porque pues uno está siguiendo ahora sí el camino de Jesús para no irse a perder. correcto. Entonces, yo lo que hago siempre es estudiar la Biblia y a veces hago comentarios que, no sé, yo creo que molestan a las personas a los que los hago, pero, o sea, no lo digo yo, sino lo está diciendo la misma palabra. Usted conoce esos ídolos de las naciones. Ajá. Usted los conoce. Conoce los Bueno, nombres. es que por las características de cómo se menciona, pues se Usted podría los decir, conoce porque acuérdese que es tiempo pasado. Gracias, Cap Lucio. Acuérdese que es tiempo pasado y hay registros. Entonces, usted puede leer el Antiguo Testamento sin conocer esos registros. ajá, Ese es el problema. Que todo sí, eso hay registros. Aquí tengo un libro que se llama Comentario Bíblico Histórico. Es de un judío. Comentario Bíblico Histórico. Entonces, aquí puede encontrar usted los dioses a los que se refiere la Biblia. sí, Los dioses, aquí está uno, vea, y vamos a ver qué nos dice. Dice, vamos a ver, dice, en todo el Antiguo Oriente Próximo era común el culto de los toros, adorado por su virilidad y fuerza. A este animal se le veía a menudo como una representación material de un dios. El toro estaba directamente relacionado con la adoración cananea a Baal y lo encontramos en diversos episodios de la historia de Israel. ¿A dónde lo encontramos? En la Biblia. Este era un dios. Este recinto sagrado israelita en Samaria data de primera edad de bronce en el Museo de Israel. Esos son de los dioses que hablaba la Biblia. Estos eran los dioses. Acuérdese que los santos, que la iglesia no existía en ese tiempo todavía. Entonces, estamos hablando, aquí está otra, aquí está Baaluna. Esta era una diosa. Aquí está.
Esta era una diosa. Sí, Entonces, al hablar del Antiguo Testamento, aquí está, este está en el Museo de Damasco. Vea, sí, sí, Museo Nacional de Damasco. Entonces, sí, aquí habla de los israelitas. Vamos a sí, leerlo. Dice, vamos a leerlo. Aquí dice, los cananeos veneraban un conjunto de deidades mencionadas en los textos bíblicos. Cuando usted ve esos textos bíblicos del Antiguo Testamento, esos ajá, dioses tienen su nombre. Si usted lee Hechos 7, sí, 42, 43, ahí va a ver que San Pablo conocía a esos dioses. Texto bíblico, la religión cananea atrajo poderosamente, aquí dice en textos bíblicos, la religión sí, cananea atrajo poderosamente en determinadas circunstancias a los israelitas, quizá por su característica de garantizar abundancia de cultivos, animales e hijos. Y esta estatuilla de bronce representa sí, a Baaluna, deidad que se encuentra en el centro de muchos de los cultos de los cananeos. Museo Nacional de Damasco. Este libro no es católico. Este libro no es católico. ujú, Entonces hay que tener un contexto, hay que tener conocimiento para opinar y valentía para opinar de algo del que no se conoce. Entonces, ahora, si usted lee, por ejemplo, ujú, San Mateo 23, 29, usted va a ver que había esculturas, monumentos. Por eso Jesús les reprocha a los fariseos que ellos guardaban pues una costumbre, pero ellos no cambiaban. Por eso dice, hay de ustedes fariseos, dice, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. Vea que estaba esa costumbre de adornar o de hacer monumentos a los santos. ¿Usted sabe qué es un monumento? sí. Entonces, 23, 29 de San No la Mateo, escuché lo que el dijo porque se problema, cortó su voz. San Mateo 23, 29, el No, problema, no la escuché porque se corta su voz. el problema, dice Abelino Solís, Apocalipsis 9 y verso, ahí habla de las imágenes. No, no, ahí no habla de imágenes. Esa es una adulteración protestante, Apocalipsis 9:20. Ahí habla de ídolo. Ahí dice eidolón, no dice eicón. Eso le estoy respondiendo a Abelino Solís. Eso es una adulteración protestante que yo se lo puedo mostrar en el interlineal griego-español. Se lo puedo mostrar que ahí no dice imágenes. Ese es el problema del protestantismo, que muchos mienten mediante una Biblia que la han hecho mentir porque le han cambiado. Así es que gracias, Alex. Cuídese mucho. Y cuando quiera puede subir por acá. Lea San Mateo 23, 29. Mire, hace ratito comentaba acerca de la idolatría del toro, ¿Sí? pero nosotros sabemos bien que un toro no es un dios. Para usted no, pero para ese pueblo sí. Y lo acaba de ¿Sí ver. me escuchó? Sí, y lo acaba de ver en el diccionario, en el Ah, espera, comentario espera, bíblico. bueno, así, sí, sí. Es lo que yo le quería explicar, mire, para usted, por ejemplo, aquí en Deuteronomio 4:16, ahí dice, para que no se corrompan y hagan para vosotros una escultura, una imagen de figura alguna o esfinge de varón o de hembra. ¿Sí? ¿Y Baaluna qué era? ¿Esfinge de Es qué lo que era? dice Deuteronomio 4:16. ¿Y Baaluna qué era? Uno que no, dice, ¿Escultura de qué ¿cómo? era? Baaluna, la que acabo de enseñar. De mujer. Dice en
Deuteronomio 4:16 dice, para que no se corrompan y hagáis para vosotros escultura. Sí, pero era de dioses. Dice, para que no se corrompan. Sí me Pero escucha, no, sí me ahí escucha, está hablando de esculturas, de lo que se hacen con las manos. pero ¿Sí? de dioses. Y dice escultura, una imagen de figura alguna, una imagen de figura alguna, de efigie de varón o de hembra. Ya le mostré. No sé, ahí es lo que está diciendo. ¿Me entiende usted? Entiende que habían figuras de varón o de hembra, pero eran deidades. Sí. Se lo acabo de mostrar en el Ajá. comentario bíblico histórico. Sí, sí lo vio que era imagen de una Pero aquí mujer. no dice. Sí. Entonces, pero para ellos eran dioses. Ese es el problema. Ese es el problema de que tenían sus nombres. Ese es el problema. Nosotros no tenemos dioses. Nosotros no tenemos dioses. Es más, usted, bueno, el toro no era un dios. Para usted no es dios, para mí tampoco. Pero en la India sí son dioses. Pero en esa cultura habían imágenes de toros que eran dioses y imágenes de toros que no eran dioses. Ajá. ¿Por qué? Sí. Porque no los habían hecho como Dios. Si usted ve en el templo de Israel, de Jerusalén, había un mar que descansaba sobre 12 toros, pero esos no eran dioses. Ajá. Sí. Pero el becerro de oro sí dicen asnos dioses. Entonces, aquellos piden un dios y hacen un ¿Y por becerro. qué? El Ajá. otro manda hacer toros, Sí. pero no manda hacer dioses. Esa es la cosa. Lo que la persona declara, este es Dios. Nosotros como católicos no decimos que una figura es Dios. Bueno, ¿y por qué Jesucristo llamó a los hombres y les dijo, vosotros sois dioses? Fíjese que en Salmo 8, un Y poco también inferior a los dioses, fíjese que el Ajá, sí. detalle es que se utilizaba un término que era Elohim. Elohim era usado para los jueces. Era usado para los jueces. Es traducido como Ajá. Dios con D minúscula y traducido como jueces, como magistrado. También era utilizado para el jefe del ejército. Entonces, yo no sé si usted crea que usted es un Dios. Cash Luna dice que somos No, yo no Jehová soy un Dios. dios. Yo tampoco. Entonces, yo no creo que una imagen sea Dios. El problema es que ellos Pero dijeron, es Carl. léame Hechos 14 del 11 en adelante. Y ahí va a ver que dijeron, dioses con forma de hombre han venido a nosotros. Ellos creyeron que San Pablo y Bernabé eran dioses. Entonces, esa fue idolatría. Sí. Dioses en forma de hombre. Esa es idolatría. Pensar que Dios... Sí. Nosotros no creemos que una imagen sea Dios. Nosotros no creemos que una imagen haga milagros. Nosotros no creemos que una imagen haga milagros, que la Virgen haga milagros, ni que los santos hagan milagros. Eso no es lo que la Iglesia Católica enseña. El único que hace milagros es Dios. Así que gracias, Alex. Cuando quiera puede volver a su... Entonces, por ejemplo, nomás la última pregunta. Entonces, ¿por qué Pedro
hacía milagros. Pedro hacía milagros. Sí. No, Cuando estaba el cojo en la puerta de... Bueno, no era Pedro precisamente, sino era el poder de Dios en que actuaba en Pedro. eso. Era Ajá. Dios el que hacía milagros. Eso es lo que la iglesia enseña. De que Dios es el único que hace milagros. Sí, Esa, sí, usted se sí, mismo, sí. Eso es lo tengo bien. usted mismo pues respondió. Así que gracias, Alex. Vamos a subir a alguien más. Sí, no, claro. O sea, bueno, entonces ya ahí quedamos pendientes luego para la otra. Aquí como lo busco como en su canal, como Martín, ¿qué? Martín Barrientos. Martín Barrientos. Ahí sígame, dele Martín seguir. Barrientos. Claro.